Lectura de la Sagrada Biblia. Antiguo Testamento. Libros proféticos. Libro de Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Sennaar, al templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El capitán de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abdenago. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel: «Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida, pues si os ve más flacos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey». Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: «Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado». Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Daniel estuvo en palacio hasta el año 1 del reinado de Ciro. El año 2 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Su espíritu se sobresaltó y no podía dormir. El rey mandó llamar a los magos, astrólogos, agoreros y adivinos para que le explicaran su sueño. Vinieron y se presentaron ante el rey. Este les dijo: «He tenido un sueño y mi espíritu está sobresaltado hasta que logré entenderlo». Los adivinos dijeron al rey en arameo: «Viva el rey eternamente. Cuenta el sueño a tus siervos y te expondremos su interpretación». Respondió el rey y dijo a los adivinos: «El veredicto que he pronunciado es firme. Si no me decís el sueño y su interpretación, os cortarán los miembros del cuerpo y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si exponéis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, regalos y gran honor. Por tanto, decidme el sueño y su interpretación». De nuevo dijeron: «Cuente el rey el sueño a sus siervos y expondremos su interpretación». Contestó el rey: «Verdaderamente me doy cuenta de que queréis ganar tiempo, pues habéis visto que el veredicto que he pronunciado es firme. Ahora bien, si no me decís el sueño, es porque habéis tomado vuestra decisión. Os habéis puesto de acuerdo para decirme algo falso y engañoso mientras va pasando el tiempo. Por tanto, decidme el sueño y sabré que me exponéis su interpretación».
Los adivinos replicaron al rey: «No hay hombre en la tierra que pueda resolver lo que pide el rey». Por ello, ningún monarca, aun siendo grande y poderoso, hizo una petición semejante a ningún mago, astrólogo o adivino. La petición que hace el rey es tan difícil que no hay nadie que pueda responderla al rey, a no ser los dioses, cuya morada no está con los mortales. Ante esto el rey se encolerizó y se enfureció muchísimo, y mandó exterminar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el decreto de que fueran ejecutados los sabios y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel se dirigió con sabiduría y prudencia a Arioc, jefe de la Guardia Real, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, y preguntó a Arioc, a quien el rey había puesto al mando: ¿por qué un decreto tan severo de parte del rey? Inmediatamente Arioc informó del asunto a Daniel. Daniel fue y pidió al rey que le diera algún tiempo y él le expondría la interpretación del sueño. Después Daniel marchó a su casa y expuso el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, a fin de que implorasen misericordia al Dios del cielo sobre aquel secreto, para que no pereciesen Daniel y sus compañeros con los demás sabios de Babilonia. Entonces, en una visión nocturna, se le reveló el secreto a Daniel, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel alzó la voz y dijo: «Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son la sabiduría y el poder. Él hace cambiar los tiempos y las estaciones, y quita y pone a los reyes, da la sabiduría a los sabios y la inteligencia a los inteligentes. Él revela lo profundo y lo oculto, y conoce lo que hay en las tinieblas. La luz habita junto a él. A ti, Dios de mis padres, yo te doy gracias y alabo, porque me has otorgado sabiduría y fortaleza, y ahora me has revelado lo que hemos pedido, me has hecho saber el asunto del rey». Después de esto, Daniel fue a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Se le acercó y le dijo: «No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le expondré la interpretación del sueño». Inmediatamente Arioc introdujo a Daniel ante el rey y habló de este modo: «He encontrado un hombre de los deportados de Judá que expondrá al rey la interpretación del sueño». El rey preguntó a Daniel, cuyo nombre era Baltasar: «¿De modo que eres capaz de contarme el sueño que he visto y de exponerme su interpretación?». Dirigiéndose al rey, Daniel contestó: «El secreto del que habla su majestad no lo pueden explicar al rey ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Este es el sueño y las visiones de tu mente estando acostado. Tú, oh rey, mientras estabas en tu lecho, te pusiste a pensar en lo que iba a suceder más tarde, y el que revela los secretos te comunicó lo que va a suceder. En cuanto a mí, se me ha revelado este secreto, no porque tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes, sino para que exponga su interpretación al rey, de modo que puedas entender lo que tenías en la mente. Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro, y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reines sobre todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará a todo el orbe.
Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido, aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Entonces el rey Nabucodonosor se postró rostro en tierra rindiendo homenaje a Daniel y mandó que le ofrecieran sacrificios y oblaciones. El rey dijo a Daniel: «Sin duda que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los secretos, puesto que tú fuiste capaz de explicar este secreto». El rey exaltó a Daniel, le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel pidió al rey que pusiera a Sidrac, Misac y Abdenago en la administración de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. El rey Nabucodonosor fabricó una estatua de oro de unos 30 metros de alta y 3 de ancha, y la colocó en la llanura de Dura, provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, ministros, prefectos, consejeros, tesoreros, letrados, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para que acudiesen a la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. Entonces se reunieron los sátrapas, ministros, prefectos, consejeros, tesoreros, letrados, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor, y permanecieron ante la estatua erigida por Nabucodonosor. El heraldo gritó con fuerza: «A vosotros, pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber. En cuanto oigáis tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. Quien no se postre en adoración será inmediatamente arrojado al horno encendido». Así pues, en el momento en que todos los pueblos oyeron tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. En aquel tiempo unos caldeos fueron a denunciar a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «Viva el rey eternamente. Su Majestad ha decretado que cuando alguien escuche tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, se postre adorando la estatua de oro, y quien no se postre en adoración será arrojado a un horno encendido». Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a quienes has encomendado el gobierno de la provincia de Babilonia, que no obedecen la orden real ni temen a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, montando en cólera y enfurecido, mandó traer a Sidrac, Misac y Abdenago. Enseguida aquellos hombres fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les preguntó: «¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos?».
Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: «A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneraremos a tus dioses, ni adoramos la estatua de oro que has erigido». Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. Así, a aquellos hombres vestidos con sus pantalones, camisas, gorros y demás ropa, los ataron y los echaron en el horno encendido. Puesto que la orden del rey era severa y el horno estaba ardiendo al máximo, sucedió que las llamas abrasaron a los que conducían a Sidrac, Misac y Abdenago, mientras los 3, Sidrac, Misac y Abdenago, caían atados en el horno encendido. Ellos caminaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Puesto en pie, Azarías oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: «Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Has decretado sentencias justas en todo lo que has hecho caer sobre nosotros y sobre la ciudad santa de nuestros padres, Jerusalén, pues lo has hecho con rectitud y justicia a causa de nuestros pecados. Porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido sin obedecer tus mandatos. No los hemos guardado ni puesto en práctica como se nos mandó para que nos fuese bien. Cuanto has hecho recaer sobre nosotros y cuanto nos has hecho, lo has hecho con verdadera justicia. Nos has entregado en poder de enemigos impíos, los peores adversarios, y de un rey injusto, el más inicuo en toda la tierra. Ahora no podemos abrir la boca, vergüenza y oprobio abruman a tus siervos y a quienes te adoran. Por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Sean confundidos cuantos traman maldad contra tus siervos, sean avergonzados sin poder ni dominio y su fuerza sea arrebatada. Sepan que tú eres el Señor, el único Dios glorioso sobre toda la tierra. Los criados del rey que los habían arrojado dentro no paraban de aviar el horno con nafta, pez, estopa y sarmientos. La llama se elevaba a más de 20 metros por encima del horno. Se expandió y abrasó a los caldeos que halló alrededor del horno. Pero el ángel del Señor descendió al horno con Azarías y sus compañeros y sacó la llama de fuego fuera del horno. Formó en el centro del horno una especie de viento como rocío que soplaba, y el fuego no les tocó en absoluto, ni les hizo daño, ni les causó molestias. Entonces los 3, como una sola boca, empezaron a cantar himnos, a glorificar y a bendecir a Dios dentro del horno, diciendo: Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Fríos y heladas, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Témpanos y hielos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Noche y día, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Rayos y nubes, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga Israel al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Siervos del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, porque nos sacó del abismo y nos salvó de la muerte, nos arrancó del horno encendido y nos libró del fuego. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Fieles todos del Señor, bendecid al Dios de los dioses, alabadle y dadle gracias, porque es eterna su misericordia. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: Así es, Majestad. Preguntó: Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. Y acercándose Nabucodonosor a la puerta del horno encendido, dijo:
Sidrac, Misac y Abdenago, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Enseguida Sidrac, Misac y Abdenago salieron del fuego. Los sátrapas, ministros, prefectos y consejeros se aprestaron para ver a aquellos hombres en cuyos cuerpos no había hecho mella el fuego. No se les había quemado el cabello de la cabeza, los pantalones estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Por eso decreto que a quien blasfeme contra el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, de cualquier pueblo, nación o lengua que sea, lo hagan pedazos y su casa sea derribada. Porque no existe otro Dios capaz de librar como éste. Después el rey dio cargos a Sidrac, Misac y Abdenago en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz y prosperidad. Me ha parecido conveniente dar a conocer los signos y prodigios que el Dios Altísimo ha realizado conmigo. Qué grandes son sus signos y qué poderosos sus prodigios. Su reinado es un reinado eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y con buena salud en mi palacio, cuando tuve un sueño que me asustó. Las imaginaciones que me vinieron en el lecho y las visiones de mi mente me aterrorizaron. Entonces ordené que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me expusieran la interpretación del sueño. Llegaron los magos, astrólogos, adivinos y agoreros. Les expuse el sueño, pero no me expusieron su interpretación. Finalmente vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, como el de mi Dios, y en el que mora el espíritu de los santos dioses, y le expuse el sueño. Baltasar, jefe de los magos, puesto que yo sé que en ti mora el espíritu de los santos dioses y que no se te resiste ningún secreto, estas son las visiones del sueño que tuve. Dime su interpretación. Estando en mi lecho tuve estas visiones. Miré y en medio de la tierra había un árbol cuya altura era enorme. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa llegaba al cielo y era visible desde todos los confines de la tierra. Su ramaje era hermoso y su fruto abundante. Tenía alimento para todos. Bajo él buscaban refugio las bestias del campo y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaba todo ser vivo. Estaba en mi lecho contemplando las visiones de mi mente cuando un vigilante, un santo, bajó del cielo y gritó con gran fuerza diciendo: Derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas y desparramad su fruto. Huyan de debajo de él los animales salvajes y de sus ramas las aves. Pero el tocón con sus raíces dejadlo en tierra, atado con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Que se empape del rocío del cielo y comparta con las bestias el pasto de la tierra. Le será cambiado el corazón de hombre y se le dará un corazón de bestia, y así pasará 7 años. Por decreto de los ángeles llega la sentencia y por mandato de los santos la resolución, a fin de que los vivientes reconozcan que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres. Él lo da a quien quiere y eleva hasta el reino al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he visto. Tú, Baltasar, expón la interpretación, pues ningún sabio del reino ha podido dármelo a conocer. Pero tú sí que eres capaz, pues en ti mora el espíritu de los santos dioses. Entonces Daniel, cuyo nombre es Baltasar, quedó atónito durante un momento y sus pensamientos le asustaron. El rey continuó diciendo: Baltasar, no te asuste el sueño ni su interpretación. Baltasar contestó: Señor mío, que el sueño sea para los que te odian y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste crecer y hacerse robusto, cuya cima alcanzaba el cielo y era visible en toda la tierra, cuyo ramaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos y bajo el que se refugiaban las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey, que te has engrandecido y te has hecho fuerte.
Tu grandeza ha crecido y ha alcanzado el cielo, y tu dominio los confines de la tierra. Acerca del vigilante y el santo que el rey vio bajar del cielo y decir: derribad el árbol y destrozadlo, pero dejad el tocón con sus raíces en tierra, atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape del rocío del cielo y comparta con las bestias del campo hasta que pase así 7 años. Esta es, oh rey, la interpretación, y este es el decreto del Altísimo que recae sobre mi señor el rey. Te apartarán de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Te darán a comer hierba como a los toros y dejarán que te empapes del rocío del cielo. Así pasarás 7 años hasta que reconozcas que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres y que Él lo da a quien quiere. En cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, significa que tu reinado se te mantendrá cuando hayas reconocido que quien domina es el cielo. Por eso, Majestad, acepta de buen grado mi consejo. Expía tus pecados con limosnas y tus delitos socorriendo a los pobres para que dure tu paz. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses estaba paseando por el palacio real de Babilonia, y comenzó el rey a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para residencia real, conforme a la grandeza de mi poder y según la gloria de mi majestad? El rey tenía aún la palabra en la boca cuando vino una voz del cielo: a ti te hablan, rey Nabucodonosor, se te ha quitado el reino. Te apartarán de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Te darán a comer hierba como a los toros, y así pasarás 7 años, hasta que reconozcas que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres y que Él lo da a quien quiere. Al instante la palabra se cumplió en Nabucodonosor. Fue alejado de los hombres, comía hierba como los toros, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que el cabello le creció como las plumas de las águilas y las uñas como las de las aves. Al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré la razón y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive eternamente, porque su dominio es un dominio eterno, y su reinado de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra no cuentan nada ante él. Con los ejércitos de los cielos hace lo que quiere, lo mismo que con los habitantes de la tierra. No hay quien resista a su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? En aquel momento recobré la razón, y para gloria de mi reino me fueron restituidos mi majestad y mi esplendor. Mis consejeros y magnates acudieron a mí. Fui restablecido en mi reino y se me concedió mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son conforme a la verdad y sus designios justos, y porque puede humillar a quien actúa con soberbia. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y se puso a beber vino delante de los 1000. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del palacio real frente al candelabro, y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces su rostro palideció, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron y las rodillas le entrechocaban. El rey mandó a gritos que vinieran los astrólogos, magos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea ese escrito y me explique su interpretación se vestirá de púrpura, llevará al cuello un collar de oro y ocupará el 3er puesto en mi reino. Acudieron todos los sabios del reino, pero no pudieron leer lo escrito ni exponer al rey su interpretación. Entonces el rey Baltasar quedó muy consternado y su rostro palideció. También sus nobles estaban perplejos. A las palabras del rey y de sus nobles, la reina entró en la sala del banquete, tomó la palabra y dijo: «Viva el rey eternamente. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro.
En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos dioses y en el que cuando vivía tu padre se encontraron inteligencia, prudencia y una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, astrólogos, agoreros y adivinos, porque en él se encontró un espíritu superior, conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, aclarar enigmas y resolver problemas. Se trata de Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar. Ahora que llamen a Daniel y él expondrá la interpretación. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentran inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria. Han traído ante mí a los sabios y astrólogos para que leyeran este escrito y me expusieran su interpretación, pero no han podido exponer la interpretación de todo esto. He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey: Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le expondré su interpretación. Majestad, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor el reino y el poder, la gloria y el honor, y por el poder que se le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas lo temían y respetaban. Él mataba al que quería y al que quería dejaba vivo. Exaltaba al que quería y al que quería humillaba. Pero como su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se obstinó en la arrogancia, fue depuesto de su trono real y se le quitó su gloria. Fue alejado de los hombres y su corazón se volvió como el de las bestias. Vivió con los asnos salvajes y comió hierba como los toros. Y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene el dominio en el reinado de los hombres y establece en él a quien quiere. Tú, Baltasar, su hijo, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Te has rebelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo, para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus empresas no lo has honrado. Por eso Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es: contado, pesado, dividido. Y la interpretación es esta: contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Entonces Baltasar mandó que vistieran a Daniel de púrpura, que le pusieran al cuello un collar de oro y que pregonaran que tenía el tercer puesto en el reino. Baltasar, rey de los caldeos, fue asesinado aquella misma noche. Darío el Medo accedió al trono a la edad de 62 años. Le pareció conveniente a Darío nombrar a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros. Uno de ellos era Daniel, a quienes los sátrapas rindieran cuentas, de manera que el rey no sufriese ningún perjuicio. Este Daniel sobresalía entre los ministros y los sátrapas porque poseía un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Los ministros y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel en lo concerniente a la administración del reino, pero no pudieron encontrar ninguna causa o falta para acusarlo, puesto que Daniel era leal y no se le podía acusar de ningún error o falta. Entonces aquellos hombres se dijeron: ya que no podemos acusar a Daniel de ningún fallo, acusémoslo en lo que toca a la ley de su Dios. Así pues, aquellos ministros y sátrapas acudieron alborotados al rey y le hablaron de este modo: Viva eternamente el rey Darío. Todos los ministros del reino, los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, han acordado que se promulgue un edicto real y se decrete que durante 30 días todo el que haga oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones.
Así pues, Majestad promulga esta prohibición y firma un decreto para que no sea cambiada según la ley irrevocable de medos y persas. De acuerdo con esto, el rey Darío firmó el decreto con la prohibición. En cuanto Daniel supo que había sido firmado el decreto, entró en su casa. Las ventanas del piso superior daban hacia Jerusalén. Se ponía de rodillas 3 veces al día, rezaba y daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. Entonces aquellos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su oración 3 veces al día. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, sabes que según la ley de medos y persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones, y dijo a Daniel: que te salve tu Dios al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios al que veneras fielmente? Daniel le contestó: viva el rey eternamente. Mi Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho ningún daño, porque ante él soy inocente. Tampoco he hecho nada malo contra ti. El rey se alegró mucho por eso y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo del foso no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían calumniado a Daniel y ordenó que los arrojasen al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo del foso y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra: paz y bienestar. De mi parte queda establecido el siguiente decreto: que en todos los dominios de mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y signos en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Daniel prosperó en el reino de Darío y en el de Ciro el persa. El año 1 de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente mientras estaba en la cama. Enseguida escribió el sueño. Comienzo del relato. Dijo Daniel: tuve una visión nocturna. Vi que los 4 vientos del cielo agitaban el océano. 4 bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con 3 costillas en la boca entre los dientes. Le dijeron: levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con 4 alas de ave en el lomo, y esta bestia tenía 4 cabezas, y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una 4ª bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño, y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes.
Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro a causa de esto y me turbaban las visiones de mi mente. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó exponiéndome la interpretación de la visión. Esas 4 bestias gigantescas representan 4 reinos que surgirán en el mundo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Yo quise saber qué significaba la 4ª bestia, distinta de las demás, terrible, con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas. ¿Y qué significaban los 10 cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros 3? Aquel cuerno que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que sus compañeros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Se cumplió el tiempo y los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo: la 4ª bestia es un 4º reino que habrá en la tierra, distinto de todos los demás. Devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino. Después de ellos vendrá otro distinto que destronará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos del Altísimo y cambiar el calendario y la ley. Los santos serán abandonados a su poder durante 1 año, 2 años y medio año. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reinado será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Hasta aquí llega el relato. Yo, Daniel, quedé muy turbado con mis pensamientos y se me mudó el semblante, pero guardé todo en mi corazón. El año 3 del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la que había tenido al principio. Contemplaba la visión y en ella yo me encontraba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elán. En mi visión yo estaba junto al río Ulai. Levanté la vista, miré y vi un carnero que estaba situado delante del río y que tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran grandes, pero uno era más grande que el otro y el más grande salía del otro. Vi al carnero que atacaba hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna bestia podía resistir ante él ni librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Yo estaba reflexionando y vi un macho cabrío que venía de occidente por la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un formidable cuerno entre los ojos. Llegó hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto situado delante del río y arremetió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi correr hacia el carnero y, enfurecido contra él, embistió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirle. Lo derribó a tierra y lo pisoteó sin que hubiera nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo extraordinariamente grande, pero al crecer su poderío se le rompió aquel cuerno grande y en su lugar surgieron otros 4 hacia los 4 puntos cardinales. Y de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa.
se alzó contra el ejército de los cielos y derribó parte de ese ejército y de las estrellas, y los pisoteó. Se elevó hasta el jefe del ejército, suprimió el sacrificio cotidiano y derribó su santuario. Se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano por los pecados, arrojó por tierra la verdad y actuó con éxito. Después oí a un santo que hablaba y a otro santo que decía al que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio cotidiano, el pecado de la actual desolación, el santuario y el ejército pisoteados? Y le contestó: 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. Yo, Daniel, seguía contemplando la visión y trataba de comprenderla, cuando apareció ante mí como la imagen de un hombre. Oí una voz humana junto al río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explícale la visión. Se acercó a donde yo estaba, y al acercarse me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: comprende, hijo de hombre, que la visión tendrá su cumplimiento en el tiempo final. Mientras él hablaba conmigo, quedé inconsciente rostro a tierra, pero me tocó y me hizo ponerme en pie. Me dijo: voy a darte a conocer lo que sucederá al final del tiempo de la cólera, pues está fijado el fin. El carnero dotado con 2 cuernos que has visto son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, siendo el cuerno grande que había entre sus ojos el primer rey. Una vez roto este, surgieron 4 en su lugar. Son 4 reinos que surgieron de su pueblo, pero no con la misma fuerza. Al final de sus reinados, al colmarse las prevaricaciones, se alzará un rey insolente y experto en argucias. Su fuerza será poderosa, aunque no por ella misma. Devastará obras maravillosas, actuará con gran éxito y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia hará prosperar el fraude en sus manos. Se engrandecerá su corazón y fríamente destruirá a muchos. Se alzará contra el príncipe de príncipes, pero sin intervención humana será destrozado. La visión sobre la tarde y la mañana de la que se ha hablado es verdad, pero tú sella la visión porque es para días lejanos. Yo, Daniel, languidecí y estuve enfermo varios días. Después me levanté y me ocupé de los asuntos del rey, pero estaba confundido por la visión sin comprenderla. El año 1 de Darío, hijo de Asuero, medo de linaje y rey de los caldeos, el año 1 de su reinado, yo, Daniel, indagué en los libros la palabra del Señor dicha al profeta Jeremías acerca del número de años que Jerusalén había de quedar en ruinas. Era 70 años. Después me dirigí al Señor Dios implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón, y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel faltó a tu ley y se desvió sin escuchar tu voz. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, pues hemos pecado contra Él. Él ha cumplido las palabras que pronunció contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, enviándonos una calamidad tan grande que no ha habido otra bajo el cielo como la que ha sucedido en Jerusalén. Ha caído sobre nosotros toda esta desgracia según está escrito en la ley de Moisés, y no hemos aplacado al Señor nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestros crímenes y reconociendo tu verdad. El Señor estuvo atento a la desgracia y la trajo sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y no hemos escuchado su voz.
Ahora, mi Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano fuerte y te hiciste un nombre como el que hoy tienes, hemos pecado y obrado inicuamente. Señor mío, según toda tu justicia, retira por favor tu ira y tu furor de tu ciudad de Jerusalén, tu monte santo, porque por nuestros pecados y por los crímenes de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son afrenta ante todos los que nos rodean. Escucha ahora, Dios nuestro, la oración de tu siervo y sus súplicas, y por tu honor haz brillar tu rostro sobre tu santuario asolado, mi Señor. Ay, mi Señor, inclina tu oído y escúchame. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre. Pues al presentar ante ti nuestras súplicas, no confiamos en nuestra justicia, sino en tu gran compasión. Escucha, Señor, perdona, Señor, atiende, Señor, actúa sin tardanza, Señor mío, por tu honor, pues tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando y suplicando, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios en favor de su monte santo. Aún estaba pronunciando la súplica cuando aquel hombre, Gabriel, el que había visto al comienzo en la visión, llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Al llegar me habló así: Daniel, acabo de salir para hacer que comprendas. Al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela, porque eres un predilecto. Entiende la sentencia, comprende la visión. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. Has de saberlo y comprenderlo, desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido pasarán 7 semanas, y pasarán 72 semanas, y entonces será reconstruida con calles y fosos, pero serán tiempos de angustia. Pasadas las 72 semanas matarán a un ungido inocente. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo, pero su final será un cataclismo. Guerra y destrucción están decretadas hasta el fin. Habrá una alianza firme con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas, y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación, hasta que el fin decretado le llegue al desolador. El año 3 de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Baltasar, recibió una palabra. La palabra era cierta acerca de un ejército inmenso. Comprendió la palabra y entendió la visión. Por entonces yo, Daniel, estaba cumpliendo un luto de 3 semanas. No comía manjares exquisitos, no probaba vino ni carne, ni me ungí durante las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo junto al río grande, el Tigris. Alcé la vista y vi aparecer un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro de Ofaz. Su cuerpo era como crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas llameantes, sus brazos y piernas como destellos de bronce bruñido. Sus palabras resonaban como las de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplaba la visión. La gente que estaba conmigo, aunque no contemplaba la visión, quedó sobrecogida de terror y corrió a esconderse. Así quedé solo, y al ver aquella magnífica visión me sentí desfallecer. Mi semblante quedó desfigurado y no lograba dominarme. Entonces oí el sonido de sus palabras, y al oírlo caí de bruces en un letargo con el rostro en tierra. Una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre las rodillas y las palmas de las manos. Luego me habló: Daniel, predilecto, fíjate en las palabras que voy a decirte y ponte en pie, porque ahora me han enviado a ti. Mientras me hablaba así me puse en pie temblando. Me dijo: no temas, Daniel. Desde el primer día que te dedicaste a intentar comprender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras han sido escuchadas, y yo he venido a causa de ellas. El príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi auxilio. Por eso me detuve allí, junto a los reyes de Persia. Ahora he venido a explicarte lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque aún hay visión para días. Mientras me hablaba así, caí de bruces a tierra y enmudecí.
Entonces alguien como una figura humana me tocó los labios. Abrí la boca y dije al que estaba frente a mí: Mi Señor, la visión me ha hecho retorcerme de dolor y no puedo dominarme. ¿Cómo podrá este esclavo de mi Señor hablar a mi Señor? Ahora las fuerzas me abandonan y he quedado sin aliento. De nuevo, alguien como una figura humana me tocó y me infundió fuerzas. Después me dijo: No temas, hombre predilecto, la paz sea contigo, sé fuerte. Mientras me hablaba recobré las fuerzas y dije: Mi Señor, puedes hablar, pues me has dado fuerzas. Me dijo: ¿Sabes para qué he venido hasta ti? Ahora tengo que volver a luchar con el príncipe de Persia. Cuando yo me vaya vendrá el príncipe de Grecia, pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra aquellos si no es vuestro príncipe Miguel. Yo, durante el primer año de Darío el Medo, estuve presente para darle fuerza y seguridad. Ahora te comunico la verdad. Todavía habrá en Persia 3 reyes. El cuarto obtendrá riquezas mayores que las de todos los demás, y cuando sea poderoso por su riqueza volverá a todos contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey fuerte que tendrá grandes dominios y actuará como le plazca. Pero apenas esté consolidado su reino será desmembrado y pasará a otros distintos de aquellos. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus generales se hará más fuerte que él y tendrá más dominios que él. Al cabo de los años harán una alianza, y la hija del rey del sur acudirá al rey del norte para hacer las paces, pero ella perderá su poder y su linaje no subsistirá, y será entregada con su séquito, su hijo y el que la protegía en ese momento. Pero se alzará un retoño de sus raíces en lugar de aquel, saldrá a luchar y penetrará en la fortaleza del rey del norte, los atacará y los vencerá. Se llevará cautivos a Egipto a sus dioses, sus ídolos y los objetos preciosos de plata y oro, y por unos años se mantendrá alejado del rey del norte. Entrará en el reino del rey del sur, pero se volverá a su territorio. Sus hijos declararán la guerra y reunirán ejércitos enormes. Invadirá, arrasará, volverá a atacar la fortaleza. El rey del sur exasperado saldrá a luchar contra él, contra el rey del norte, y pondrá en pie un gran ejército que caerá en manos de éste. Este, después de haber derrotado al ejército, se engreirá en su corazón, hará morir a millares, pero no prevalecerá. El rey del norte pondrá en pie otro ejército mayor que el primero, y al cabo de unos años volverá con gran tropa y abundante avituallamiento. En aquellos tiempos muchos se alzarán contra el rey del sur. Se alzarán hijos violentos de tu pueblo para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y conquistará la ciudad fortificada. Las tropas del rey del sur no resistirán ni siquiera los selectos del pueblo, pues no tendrán fuerza para resistir. Quien venga contra él hará lo que él quiera sin que nadie le resista. Se establecerá en la tierra hermosa y toda ella caerá en su poder. Proyectará someter todo su reino, hará pactos con él y le dará una hija como mujer para perderlo, pero no lo logrará ni tendrá éxito. Entonces se dirigirá hacia las islas y conquistará muchas, mas un príncipe pondrá fin a su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces se dirigirá a las fortalezas de su territorio, pero fracasará, caerá y desaparecerá. Le sucederá el que ha de enviar a un exactor de la gloria del reino, pero en unos días será destrozado sin riñas ni guerras. Le sucederá un hombre despreciable que no tendrá la dignidad real, vendrá ocultamente y se apoderará del reino con intrigas. Las tropas invasoras serán desbaratadas ante él y destrozadas, y también el príncipe de la alianza. Desde el momento de haberse asociado con él actuará con fraude, prosperará y se hará fuerte con poca gente. Penetrará a placer en los lugares más fértiles de la provincia y hará lo que no hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá a los suyos botín, despojos y riqueza, y tramará planes contra las fortalezas, pero hasta un cierto tiempo. Dirigirá su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur se dispondrá a la guerra con un ejército muy poderoso, pero no podrá resistir, porque tramarán asechanzas contra él. Los que comen a su mesa lo destrozarán, su ejército será barrido y muchos caerán heridos.
Aquellos dos reyes con su corazón lleno de maldad se sentarán a una mesa para decirse mentiras, pero no habrá resultado porque todavía se ha de fijar el final. Volverá a su país con grandes riquezas y con su corazón contra la alianza santa. Actuará y volverá a su país. En el plazo fijado volverá y entrará en el país del sur, pero esta última vez no le irá como la primera. Vendrán contra él las naves de los quitín y se asustará. Volverá y desahogará su ira actuando contra la alianza santa, y al volver se entenderá con los que abandonaron la alianza santa. Tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. Hará apostatar con halagos a los que abandonaron la alianza, pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y actuará. Los más sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada, o por fuego, o por cautiverio, o por saqueo durante un tiempo. Pero en su caída recibirán un poco de ayuda y muchos se les unirán por la duración. Algunos de los sabios caerán para ser probados, purificados y blanqueados mientras llega el tiempo final, pues todavía ha de ser fijado el final. El rey actuará a su arbitrio, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todos los dioses. Prosperará hasta la culminación de la ira que está decretada y se cumplirá. No respetará al Dios de sus padres ni al venerado por las mujeres. No respetará a ningún Dios, pues se hará más grande que todos. En su lugar dará culto al Dios de las fortalezas y honrará con oro, plata, piedras preciosas y joyas a un Dios que no conocieron sus padres. Atacará fortalezas bien guarnecidas con la ayuda de un Dios extranjero, y a quienes le reconozcan los colmará de honores. Les dará dominio sobre muchos y les repartirá tierras en recompensa. En el tiempo final, el rey del sur luchará contra él, y el rey del norte caerá sobre él como una tormenta, con carros, jinetes y muchas naves. Invadirá las tierras, arrasará y pasará. Entrará en la tierra hermosa y caerán millares, pero se librarán de sus manos los siguientes: Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su mano a otros países y la tierra de Egipto no logrará escapar. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y etíopes estarán en su séquito. Pero noticias llegadas del este y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furia a destruir y aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar y el hermoso monte santo. Entonces llegará a su fin, y no habrá quien lo ayude. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella este libro hasta el momento final. Muchos lo repasarán y aumentarán su saber. Yo, Daniel, vi a otros 2 hombres de pie, uno a esta parte del río y el otro a la otra parte del río. Y pregunté al hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estos prodigios? El hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río alzó la mano derecha y la izquierda al cielo, y le oí jurar por el que vive eternamente: 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Cuando acabe la opresión del pueblo santo se cumplirá todo esto. Yo oí sin entender y pregunté: mi señor, ¿cuál será el desenlace? Me respondió: vete, Daniel, las palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Los malvados seguirán en su maldad sin que ninguno de los malvados entienda. Los maestros comprenderán. Desde que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Tú vete hasta el final y descansa. Te alzarás a recibir tu destino al final de los días.
Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Ambos estaban locos de pasión por ella, pero no se comunicaron su pena el uno al otro, pues les daba vergüenza manifestar su deseo, ya que deseaban unirse a ella. Cada día acechaban ansiosamente para verla. Se dijeron el uno al otro: «Vámonos a casa, que es hora de comer». Y saliendo se separaron. Pero dando media vuelta volvieron al mismo sitio. Se preguntaron uno a otro el motivo y se confesaron su deseo. Entonces, ambos de acuerdo, planearon el momento oportuno en el que pudieran encontrarla sola. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: «Traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño». Ellas hicieron lo que les dijo, cerraron la puerta del jardín y salieron por una puerta lateral a traer lo que les había ordenado, y no vieron a los ancianos porque estaban escondidos. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo salida. Si hago eso mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le estaba pasando. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Susana era muy delicada y muy hermosa. Aquellos impíos le ordenaron quitarse el velo, pues iba cubierta con velo, para saciarse de su belleza. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a ésta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí.
y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y éste dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de ésta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «¿Pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaron con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Gelcías y su mujer alabaron a Dios por su hija Susana, junto con su marido Joaquín y todos sus parientes, porque no se había encontrado nada vergonzoso en ella. Daniel gozó de gran prestigio ante el pueblo desde aquel día y en lo sucesivo. El rey Astiages fue sepultado junto a sus padres y le sucedió en el trono Ciro el persa. Daniel vivía en casa del rey y era más estimado que todos sus compañeros. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel y cada día gastaban en su honor 12 arrobas de flor de harina, 40 ovejas y 6 barriles de vino. El rey lo veneraba e iba cada día a adorarlo. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. Le preguntó el rey: «¿Por qué no adoras a Bel?». Él respondió: «Porque no venero ídolos hechos con las manos, sino al Dios vivo que ha creado el cielo y la tierra, y tiene dominio sobre todo ser vivo». Le preguntó el rey: «¿No te parece que Bel es un Dios vivo? ¿O no ves cuánto come y bebe cada día?». Contestó Daniel riendo: «No te engañes, majestad, pues este es de barro por dentro y de bronce por fuera, y nunca ha comido ni bebido». El rey, enfadado, llamó a sus sacerdotes y les dijo: «Si no me decís quién es el que come este dispendio, moriréis. En cambio, si me mostráis que se lo come Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel». Contestó Daniel al rey: «Que se haga según tu propuesta». Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar mujeres y niños. El rey fue con Daniel al templo de Bel. Dijeron los sacerdotes de Bel: «Mira, nosotros saldremos fuera. Tú, majestad, coloca los alimentos, mezcla el vino y ponlo. Después cierra la puerta y séllala con tu anillo. Cuando vengas por la mañana, si no compruebas que Bel se lo ha comido todo, o moriremos nosotros o morirá Daniel, que miente contra nosotros». Ellos se sentían felices porque habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por ella entraban siempre y consumían las cosas. Cuando aquellos salieron y el rey hubo colocado los alimentos para Bel, Daniel dio órdenes a sus criados. Estos trajeron ceniza y la esparcieron por todo el templo, estando presente solo el rey. Después salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo del rey y se marcharon.
Los sacerdotes vinieron por la noche según su costumbre, en compañía de sus mujeres y niños. Se comieron todo y agotaron la bebida. El rey madrugó a la mañana y con él Daniel. El rey preguntó: ¿Están intactos los sellos, Daniel? Él respondió: Intactos, Majestad. Nada más abrirse las puertas, el rey miró a la mesa y gritó con voz fuerte: Eres grande, oh Bel, y no hay en ti engaño alguno. Daniel se echó a reír, sujetó al rey para que no entrase dentro y dijo: Mira el suelo y reconoce de quién son estas huellas. Respondió el rey: Veo las huellas de hombres, mujeres y niños. Y montando en cólera, el rey hizo apresar a los sacerdotes, las mujeres y sus niños, que le enseñaron las puertas secretas por las que entraban y consumían lo que había en la mesa. Entonces el rey los mandó matar y entregó a Bel en poder de Daniel, que destruyó el ídolo junto con su templo. Había también un dragón enorme al que veneraban los babilonios. El rey dijo a Daniel: No podrás decir que este no es un Dios vivo, adóralo. Respondió Daniel: Adoraré al Señor mi Dios, porque Él es el Dios vivo. Tu Majestad, dame permiso y yo mataré al dragón sin espada ni palo. Contestó el rey: Te lo doy. Daniel tomó pez, grasa y pelos. Coció todo junto, hizo unas tortas y las echó a la boca del dragón. Tras comérselas el dragón reventó. Daniel dijo: Mirad lo que venerabais. Cuando se enteraron los babilonios se irritaron mucho, se volvieron contra el rey y decían: El rey se ha hecho judío, ha derribado a Bel, ha dado muerte al dragón y ha degollado a los sacerdotes. Y yendo hasta el rey dijeron: Entréganos a Daniel, si no, te mataremos a ti y a tu familia. Al ver el rey que le presionaban con tanta fuerza, obligado les entregó a Daniel. Ellos lo arrojaron al foso de los leones y estuvo allí 6 días. En el foso había 7 leones a los que echaban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas. Pero entonces no les echaron nada para que devoraran a Daniel. Entretanto, estaba en Judea el profeta Habacuc, que había preparado un cocido y cortado panes en una cazuela, y salía al campo a llevarlo a los segadores. Entonces el ángel del Señor dijo a Habacuc: Anda con la comida que llevas a Babilonia, a Daniel en el foso de los leones. Replicó Habacuc: Señor, nunca he visto Babilonia ni conozco el foso. El ángel del Señor lo cogió por la cabeza y, sujetándolo del cabello, con el zumbido de su espíritu lo dejó en Babilonia encima del foso. Habacuc gritó diciendo: Daniel, Daniel, toma la comida que te ha enviado Dios. Contestó Daniel: Verdaderamente te has acordado de mí, oh Dios, y no has abandonado a los que te aman. Daniel se puso en pie y comió, y el ángel del Señor volvió a llevar inmediatamente a Habacuc a su sitio. El día 7 el rey fue a llorar a Daniel. Llegó al foso, miró dentro, y Daniel estaba sentado. A voz en grito dijo: Grande eres, Señor, Dios de Daniel, y no hay otro sino tú. Después lo hizo sacar, y a los causantes de su condena los arrojó al foso. E inmediatamente fueron devorados ante él. Fin del libro de Daniel.